Elaborar un buen marco teórico se parece un poco a armar un rompecabezas muy viejo. Imagina que has dejado tu rompecabezas favorito en el ático hace 20 años. Desde entonces, tus hermanos lo han armado y desarmado decenas de veces. En el proceso han perdido algunas piezas y han guardado piezas de otros rompecabezas en la caja. Cuando lo sacas para rearmarlo una vez más, tienes un gran reto por delante. En nuestra analogía, cada una de las piezas de rompecabezas es un dato relevante que encuentras en un documento académico de Internet. En Internet encontrarás muchos documentos académicos con datos que podrían serte útiles, y muchísimos más que no te servirán para nada. Los documentos que arroje tu búsqueda inicial representan esa enorme pila de piezas que has esparcido sobre tu mesa. Como ves, las piezas están totalmente desorganizadas, y muchas de ellas ni siquiera pertenecen a tu rompecabezas. Para armar este rompecabezas, necesitas una buena estrategia. Antes que nada, deberías fijarte en la imagen que tienes en la caja. Visualizar qué es lo que quieres armar te ayudará a organizar bien tus piezas. De hecho, echarás muchísimos vistazos a esa imagen durante todo el proceso de armado. Allí tienes información muy valiosa. Por ejemplo, puedes ver cuáles son los límites de la imagen, qué colores contiene y en qué sitios, qué figuras aparecen, en fin, información que te será muy útil de cara al armado. En nuestra analogía, ver la imagen de la caja equivale a elegir un buen objeto de estudio, que es el primer paso que deberías tomar en cualquier investigación. Ya te contaremos cómo puedes elegir un objeto de estudio interesante, útil y específico. Para ilustrar, imagina que has elegido la conceptualización del salario emocional como objeto de estudio. Con ese concepto bien visualizado, puedes comenzar con el proceso de armado. En los rompecabezas, una estrategia de armado muy popular es comenzar por los bordes. De ese modo sabrás qué piezas pertenecen dentro y cuáles no. Armar los bordes del rompecabezas equivale a definir con precisión los límites de tu investigación. Si delimitas bien, sabrás con certeza qué documentos académicos pertenecen a tu objeto de estudio y cuáles no. En revisión de literatura, fijar los límites equivale a definir los criterios de selección y exclusión que aplicarás sobre los documentos que te arrojen tus búsquedas bibliográficas. Con los límites fijados, toca decidir qué piezas de la caja pertenecen a tu rompecabezas favorito y cuáles fueron mal puestas por tus hermanos. Tu búsqueda inicial de bibliografía te arrojará muchísimos resultados. Tu primera tarea será cernir aquellas piezas que quepan dentro de los límites de tu investigación y descartar las que no. Es decir, seleccionar aquellos documentos académicos que cumplen tus criterios de selección y descartar todos los demás. Por ejemplo, siendo que tu objeto de estudio es el concepto de salario emocional, un buen criterio de selección sería incluir aquellos artículos que conceptualicen el salario emocional. Dado ese criterio de selección, el artículo llamado "El concepto de salario emocional" es altamente relevante y deberías seleccionarlo. Por otro lado, como todavía no dominas el inglés técnico, has decidido excluir de tu selección aquellos documentos académicos que no estén escritos en español. Por ese motivo, aunque el título sugiere que este artículo podría resultar relevante, lo excluyes de tu selección por estar en inglés. Al final, habrás separado las piezas de rompecabezas que pertenecen a tu objeto de estudio de las que no pertenecen, pero las piezas que has clasificado como parte de tu objeto de estudio todavía están revueltas. Ahora te toca clasificarlas. En el mundo de los rompecabezas, clasificar tus piezas significa separarlas por colores. Normalmente, las piezas con colores similares van juntas, y si tienes tus piezas agrupadas según sus colores, te será mucho más sencillo encontrar piezas que puedas acoplar. En el proceso de revisión de literatura, la selección por colores equivale a hacer dos cosas. Primero debes formular las preguntas que pretendes responder con tu revisión de literatura. Cada una de las preguntas formuladas representa una de las categorías de color en las que clasificas tus piezas. Para saber qué categorías de color vale la pena organizar, es conveniente avistar la caja y ver los colores que componen la imagen estampada allí. Igualmente, cuando formules tus preguntas de investigación, debes tener muy presente tu objeto de estudio. Por ejemplo, si te propusiste conceptualizar el salario emocional como objeto de estudio, algunas buenas preguntas que podrías hacerte son: ¿qué es el salario emocional? ¿A qué categoría de compensaciones pertenece?
¿Cómo se diferencia de otros tipos de remuneración? Y así un conjunto de preguntas que estén vinculadas con tu objeto de estudio. Luego de haber creado las categorías de color que consideras convenientes, te tocará poner cada pieza al grupo al que pertenece. En revisión de literatura, eso significa leer los artículos que hayas seleccionado, identificar los datos relevantes que tengan dentro y clasificarlos según la pregunta de investigación que contestan. Por ejemplo, imagina que has encontrado este concepto durante la lectura de uno de los artículos que seleccionaste. Decides capturarlo en una ficha bibliográfica porque responde una de las preguntas de investigación que te has planteado. Después, clasificas la ficha bajo la pregunta que contesta. Luego, repites el mismo procedimiento con el siguiente dato que conteste alguna de las preguntas que te has planteado. Y así hasta que hayas leído todos los documentos académicos que seleccionaste. Al final, tendrás un montículo de piezas para cada uno de los colores que has decidido clasificar. Ahora, debes ir montículo por montículo para ver qué fichas van bien juntas. En revisión de literatura, los datos van bien juntos porque puedes armar un argumento combinándolos. Por ejemplo, si 3 autores tienen el mismo concepto de estabilidad emocional, te convendrá acoplar esos datos según el patrón de razonamiento lado a lado. En el video que viene después, aprenderás todo lo que necesitas saber sobre cómo puedes armar argumentos con los datos que acabas de clasificar. En este video aprendimos que la revisión de literatura se parece mucho a armar un rompecabezas viejo. Primero debes mirar la imagen estampada en la caja para hacerte una idea de lo que quieres armar. En revisión de literatura eso equivale a formular un buen objeto de estudio. Luego, como todo buen armador de rompecabezas, comienzas por el borde. Eso equivale a definir los límites de tu investigación, fijando los criterios de selección y exclusión con los que elegirás los documentos académicos que pertenecen a tu objeto de estudio y los que no. Luego, debes separar las piezas que pertenecen a tu rompecabezas de todas las demás. Eso significa seleccionar aquellos artículos académicos que cumplen tus criterios de selección e ignorar el resto. Luego, cuando tengas una enorme pila de piezas revueltas, las clasificarás por colores hasta que tengas un pequeño montículo de piezas por cada categoría de color. En revisión de literatura, eso significa formular preguntas de investigación y clasificar los datos relevantes que encuentres según la pregunta que contestan. Ahora que tienes todas las piezas separadas por color, te toca ver qué piezas van bien juntas. En revisión de literatura, los datos van bien juntos porque están conectados por alguno de los patrones de razonamiento que aprenderemos en el video que viene después. Como ves, armar un gran rompecabezas se hace muy sencillo si tienes una buena estrategia. Gracias por tu atención. Nos veremos muy pronto.